Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día bastante especial, por no decir muy especial. Primero porque es un hermoso día, pero además porque recibimos a alguien que creo que es un orgullo de nuestro país, amigo seguramente de la mitad de los que están en esta sala, a diferentes grados de vinculación. Más allá del nombre de la conferencia de hoy, que es nuestra 12ª conferencia del año de nuestro ciclo anual en el departamento, más allá de que partimos de la base de que vamos a escuchar algo sobre una trayectoria ejemplar en las organizaciones internacionales, Enrique sabe que tiene agenda abierta, es decir, que aquí puede hablar con toda libertad. Yo recuerdo que me impresionaba mucho cuando yo todavía era medio joven, que mi padre me contó, cuando se hizo la reforma del 66, que se había hecho un banco central. Que yo no sé, ahí descubrí que el Banco de la República no era un banco central exactamente, porque yo tendría, yo qué sé. Y que en realidad el señor que iba a dirigir eso, era un señor que hubo que esperar un tiempo para que tuviese la edad. ¿Es cierto eso de que esperaron un tiempo? Eso fue la versión que me dio mi padre, porque era tan joven Enrique, que fuiste el primer presidente del Banco Central, si no me equivoco. Bueno, Enrique luego hizo un desarrollo importantísimo, tanto en CEPAL como en Claxo, luego pasó por Aladi. Me gustaría seleccionar los aspectos más importantes. Son 17 años de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual es un lapso significativo, que además marcó la institución. Yo que lo veía del otro lado, al lado del directorio, vi cómo Enrique había marcado la institución. Cuando yo llegué ya estaba maduro su proyecto. Creo que hay una cosa muy importante en su relación con Naciones Unidas. No es casual que en el 2003 Kofi Annan lo nombró a Enrique como miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y la seguridad mundial, así como para la reforma de la ONU. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras. Muchas gracias, Agustín, por invitarme. Muchas gracias, decano, por acompañarnos. Y muchas gracias a todas ustedes y todos ustedes por estar aquí este mediodía. No es la primera vez que tengo el honor de estar en esta sala y en esta casa. Tengo un gran respeto y admiración por lo que aquí se hace, por su gente. Tengo un gran respeto por su rector, que por cierto es una figura emblemática para hablar de los grandes temas que conoce, como el de la educación. Y yo creo que, por tanto, lo hago con mucho gusto, y el hecho siempre de poder volver a las cátedras es algo que a mí me motiva. Yo tengo en este momento una cátedra en España que atiendo con mucho interés, porque dicen que es una forma de no envejecer, porque al juntarse con los jóvenes como que se mantiene mucho más viva el ánimo, y yo creo que es así. Por tanto, muchas gracias por... El título lo puso Agustín, yo no lo puse el título, lo elegí, lo puse, yo me inventé una conferencia sobre esto. Digo, bueno, es fantástico, esto traje de medida. Entonces, sobre el tema de mi experiencia internacional. Yo no estudié para la experiencia internacional. Debo decirle, para empezar, que yo entré a la facultad nuestra de Ciencias Económicas de la UDELAR en el año 49, ¿no? Y lo único que esperaba era ser un contador público. Mi vocación estaba un poco diferida entre distintas opciones. Y digo, la menos complicada, yo decía, es esta, porque si yo me equivoco, un contador que no le gusta mucho, pues puede vivir. En cambio, si me meto en medicina y no me gusta, mire qué lío, es un lío. Entonces había que buscar el menor riesgo, y ahí entré. Pero la vocación la fui descubriendo en el camino. Estando en la universidad tuve un profesor muy importante, que fue el profesor Faropa, una gran figura de este país, una gran figura que empezó a enseñar economía y empezó a entusiasmarme. No solamente él, estaba Bonsever, Domínguez Nochet, otra gente que lo acompañaba, pero comencé a estar seducido por esto y por un hecho muy importante que sacudió en aquel momento la conciencia y el interés de los que estábamos vinculados a la universidad. Apareció el informe de la CEPAL en el año 50. Venimos estudiando los neoclásicos, las grandes aproximaciones intelectuales me acuerdo que estábamos estudiando el libro Valor y Capital de Higgs, que es un plomo, pero en fin, lo estábamos estudiando, tratando de entenderlo, y de repente apareció
el informe de la CEPAL, que para mí fue una cosa deslumbrante. Conocimos América Latina, no sabíamos que existía América Latina. La CEPAL, como se ha dicho, fundó un poco el concepto de América Latina. Y eso comenzó a seducirme. A partir de ahí se creó en aquella época el Instituto de Economía, en el año, fue en el año 51. Y ahí se crearon 3 institutos. El profesor que llegó era Faropa y me dice, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? Y ahí empecé mi carrera vinculándome a la economía. Por supuesto, fui bancario por muchos años. Incluso me tocó hacer una primera gran fusión de bancos privados en el Uruguay, que creo en aquel momento el banco uno de los bancos más importantes del país, producto de una fusión. De manera que tuve una experiencia. Y yo diría además otra cosa, divagando un poco en los conceptos, si yo tuviera que ir de vuelta a hacer una carrera vinculada con la administración y después con la economía, siempre iría a trabajar en un banco, porque el banco me permitió conocer el país, la estructura de la microempresa, de la empresa mediana, hablar con el empresario. Empecé a estudiar la microeconomía, que para los que después nos dedicamos a la macroeconomía es un legado valiosísimo. Hay que saber un poco cómo funcionan las cosas en el piso para entender un poco lo que pasa en el techo. Y así fue como yo empecé en este negocio. Y a partir de ahí, seguí mi carrera bancaria, apareció en aquel momento un fenómeno que también conmovió el país, que fue la llamada Alianza para el Progreso. En el año 61, el presidente Kennedy, muy motivado por la Revolución Cubana, que venía mordiendo los talones de la presencia americana en América Latina, resolvió salir con una gran alianza para el progreso, que era básicamente pedirle a los países que programaran sus economías, y sobre la base de un plan iba a haber ayuda del Banco Mundial, del Banco Interamericano y del AIDE. Ese era el esquema. ¿Y cuáles eran los puntales de la reforma de Kennedy? Era educación, salud y vivienda. Eran los 3. Pero lo cierto es que se produce el deseo de nombrar, de hacer un plan, y me llama el ministro Assini para hacerme cargo del plan como miembro de la universidad. Yo fui allí, representante de la universidad, a dirigir el primer plan de desarrollo del país con toda la metodología que venía de la CEPAL. En realidad, la CEPAL nos aportó los instrumentos, la gente. Hicimos una cosa que fue, yo recuerdo esto como una de las cosas más interesantes de mi vida, porque conocimos al país. El país se conoció a sí mismo. Piensen ustedes que no había censo de población desde el año 8. Diga que la población era tan regular en este país que hicimos el CELA, el Instituto de la CEPAL de Demografía, hizo una previsión para poder empezar a operar el plan. Había que tener una idea de cuántos éramos. Hizo una estimación, de acuerdo con las técnicas conocidas, y llegó que la población era 2.760.000 personas. Cuando hicimos el censo dio 2.802.000 personas. Éramos Tarzán, porque la credibilidad de este grupo creció al infinito porque realmente le habían achuntado a la... Bueno, entonces, pero lo cierto es ser que fue una experiencia espectacular. Movimos 300 personas, trajimos 80 expertos de afuera y se hizo el primer gran plan de desarrollo por el cual el país se conoció. Todavía hoy está ahí el plan de la CIDE, queda como una referencia importante, pero lo importante no es entrar en esto, sino cómo de alguna forma para mí la CEPAL me fue alimentando en el interés a partir de toda esa etapa, de forma tal que cuando termino, yo voy al Banco Central, termino en el Banco Central, la reforma constitucional incorporó muchas de las recomendaciones del plan. Dicho sea de paso, es una anécdota muy interesante porque yo me había comprometido al gobierno del Blanco. Yo digo, usted, libertad absoluta, puede traer a cualquiera. Entonces yo tuve contacto con el PIT-CNT, en aquella época el CNT, contacto con los empresarios, gente de los distintos pelos. Yo nunca tuve ningún tipo hay que decir que el gobierno se portó 10 puntos. Pero nosotros un día, casi al final del plan, se nos ocurrió publicar un folleto, que se llamaba Reformas Constitucionales para un Plan de Desarrollo. Metimos en un paquetito ahí de 20 o 30 páginas las reformas y en ese momento sale el famoso movimiento pro salida del colegiado para pasar el gobierno de vuelta presidencial. Era una posición política porque el gobierno estaba en contra. Me llama el presidente del gobierno
Y me dice, Enrique, habíamos pensado que no había política acá. Digo, no, presidente, yo lamento mucho, vamos a retirar el documento. Solo que había 200 ejemplares en la calle. Entonces, así fue como de alguna manera todas esas reformas entraron. De manera que fue una experiencia, no vamos a entrar en el caso, pero para no perder el hilo de lo importante. Y ahí, a partir de ese momento, cuando salgo del Banco Central, me llama Prebisch, que había sido el fundador de la CEPAL, y ahí empieza mi carrera internacional, ¿eh? Y termina sobre la base de un paso por el Banco Interamericano de consultor por 2 años, y el secretario general me pone en la CEPAL, que para mí era como ir a aprender el catecismo en el Vaticano, porque para aquella época la CEPAL era un poco el centro de pensamiento importante de la región, con una filosofía especial, el estructuralismo, una filosofía, por supuesto, muy importante para mi generación, de lo que fue aquello, pero también cuestionada, porque era un enfrentamiento un poco al pensamiento neoliberal que vendría años después. Yo digo, estuve 4 años, había estado como presidente del Instituto de Planificación y 13 años viviendo en Chile en ese periodo tan importante de la vida chilena, del 72 al 85. Si yo tuviera que dar un poco 3 grandes recuerdos, 3 grandes contribuciones de ese primer periodo, yo he elegido, estuve pensando mucho estos días, ¿qué les digo? Voy a elegir 3. Primero, conocer a las Naciones Unidas. Yo soy muy hincha de las Naciones Unidas. Lo soy porque creo que el sistema de las Naciones Unidas es un poco una forma de organizar el mundo ordenadamente para poder realmente evitar la catástrofe que habíamos vivido. No hay que olvidarse que desde el 14 al 45 se vivieron los 30 peores años de la historia de los últimos siglos del mundo, ¿verdad? 2 guerras, una crisis brutal, el fascismo, el comunismo, el socialismo, todas las formas, todos los sismos del mundo y el nazismo y el holocausto, todo eso que se vivió se hizo en esos años. Salir de ahí, salimos en Ancas de un conflicto terrible y en la creación de las Naciones Unidas. Para mi generación, nosotros salimos a las calles a festejar allá en el 45, cuando se crea la organización. Yo era un adolescente en aquel momento, para nosotros era el descubrimiento de un nuevo mundo, ¿verdad? Un mundo ordenado, basado en el respeto a la persona, con el fin de la guerra, con el traslado del uso de la fuerza al Consejo de Seguridad. Todo ese tipo de cosas fueron realmente una gran ilusión, ¿eh? Y además, después comenzamos a ver todo lo que significó el proceso de Naciones Unidas, como por ejemplo el tema de, a veces nos olvidamos que en esos años que siguieron, los últimos 70 años, el mundo pasó de 51 naciones a 200 naciones. Hubo un proceso de descolonización espectacular, que es una de las cosas que se habla poco, pero que es de los grandes temas del sistema de Naciones Unidas. No nos fue muy bien en el tema del uso de la fuerza, porque ahí dependemos de un poco de los países que quieran o no acatar lo que se resuelve, pero en cambio se generó una enorme red de instituciones en todos los campos, e incluso en algunos de ellos potencialmente revolucionarios, como lo que se hizo en el medio ambiente. Yo trabajé en la conferencia de medio ambiente en el 72 en Estocolmo, y me tocó dirigir la conferencia de energías renovables en el año 1971 en Nairobi, que fue la primera apertura hacia el cambio de energía, una conferencia muy, muy grande, muy importante. De manera que las Naciones Unidas abrieron todos estos campos para una convivencia pacífica y en cooperación, pero sobre todo un concepto que fue nuevo, el concepto de solidaridad. Es decir, el Banco Mundial, cuando se crea, se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se hablaba de fomento, no, el principio de solidaridad que está en la base del sistema de Naciones Unidas es muy importante, porque la solidaridad es decir, no es una diferencia con la limosna. La limosna es un acto gratuito de amor, la solidaridad es un acto de justicia. Hay que ayudar al más pobre, hay que ayudar al que tiene, es decir, hay que distribuir la renta, es decir, todo ese tipo de conceptos que hoy nos parecen normales, pero en aquella época no lo eran. Incorporar el concepto de seguridad en las relaciones internacionales es un hecho de una inmensa trascendencia y que creo que es uno de los grandes aportes de Naciones Unidas. Por eso mi primera vinculación fue un poco empezar a descubrir en ese enorme bosque que soy el sistema de Naciones Unidas, cómo el sistema fue creando un orden. Ese orden tuvo
un factor adicional que fue la Pax Americana. Los Estados Unidos en el año 45 eran la potencia militar más grande del mundo, la potencia económica más grande del mundo y un poder político sin límites casi. Eso fue, por supuesto, y hoy en día esa Pax Americana está tocando su fin. Está tocando su fin porque de alguna manera los Estados Unidos están en este momento en una especie de política de retirada, si ustedes quieren, de esas responsabilidades por la forma de presión interna, que hace que estén de alguna manera revisando. De manera que todo ese orden tenía una Pax Americana que hoy está en retirada. ¿Qué va a pasar acá? No sabemos. Pero lo cierto es que estamos en un nuevo orden, en un orden internacional que complica la vida del sistema, donde tenemos por primera vez en la historia la transferencia de poder económico más grande en la historia de la humanidad del Occidente al Oriente. Las Naciones Unidas tienen que absorber todo eso, tienen que reinventar las relaciones de equilibrio de poderes y tendrán que generarse en algún momento unas nuevas Naciones Unidas. El tránsito a esa nueva va a ser difícil, peligroso y quizá doloroso, pero es la realidad. Pero yo diría que para mí eso fue la primera, descubrir Naciones Unidas para mí fue el primer gran aporte de mi pasaje por la CEPAL y sobre todo un elemento que tuve también, yo diría un privilegio, y es el siguiente, descubrir el valor de esa banderita azul en la crisis de la dictadura chilena. Es decir, a mí me tocó vivir en aquellos momentos, el secretario de la comisión siempre asume un papel de responsable de la... Y ahí tuvimos problemas, tuvimos nuestra lucha por defender los derechos humanos y defender a la gente. Miles de personas que sacó el sistema gracias a las negociaciones pacientes y poder poner realmente al servicio ese tipo de... Por eso cuando uno ve Naciones Unidas, esa experiencia es la que tienen hoy los cientos de millones de refugiados atendidos por el sistema. De manera que yo digo a la gente joven que muchas veces sienten las críticas, sí, la burocracia, todo lo que quiera, pero el concepto central de un mundo organizado, sensible a los derechos humanos, trabajando con un concepto de solidaridad y haciéndose cargo del futuro, ocupándose del medio ambiente, del clima, eso no lo perdamos. Hay que transformarlo, pero de ninguna manera perderlo. Entonces esa fue la primera cosa para recordar de mi experiencia internacional, el conocer el papel de las Naciones Unidas. El segundo tema es un poco el acercarnos al desarrollo con una visión integral, que es lo que nos pasó acá con el plan de desarrollo. Es decir, entender que de alguna manera no es posible acercarnos al problema de desarrollo reposando exclusivamente en la racionalidad económica, que es muy importante, si no somos capaces de entender la racionalidad social y la racionalidad política. Y que esa tarea de un desarrollo con esta visión global es un desafío muy importante. Nosotros lo entendimos así cuando hicimos el plan de desarrollo. Sabíamos perfectamente que esto era un instrumento, pero que de alguna manera para convertirlo en la acción había que pasar por el tamiz de la racionalidad social y la racionalidad política, y algunas cosas pasaron, otras no, pero creo que fue una contribución importante para entender que hay que mirar el conjunto de fenómenos y que concentrarse en un aspecto limitado de la realidad siempre es peligroso. Es útil porque uno conoce en detalle el sistema que quiere abordar, pero en las aproximaciones sociales, de relaciones internacionales, la idea de tener una visión que incorpore a estos aspectos y sobre todo incorpore también el papel de las relaciones internacionales es fundamental. Toda la relación centro-periferia que trajo Prebisch en el 50 para ver la relación entre un país y el resto del mundo y cómo uno se condiciona por el otro, yo creo que es una de las otras grandes cosas que aprendí en ese pasaje por Naciones Unidas. Una visión integral del desarrollo y una visión además en donde lo social, político y las relaciones internacionales son necesariamente ingredientes con los que hay que vivir y lo que hay que trabajar. Y la tercera gran recuerdo que yo tengo de ese pasaje internacional fue el descubrimiento de la integración económica. Es decir, nosotros en el año 57 se firma el Tratado de Roma. En ese momento ya la CEPAL estaba dándole vuelta a la idea de cómo es posible que estos 19 países, porque ya iban aumentando, pero aquí nosotros tenemos básicamente eso, no hagan un esfuerzo de integración como hicieron los europeos.
Y fue la CEPAL lo que nos embarcó en ese tema. Aquí en el Hotel Victoria Plaza hubo en el año 1960, la creación de lo que fue la primera gran tentativa global latinoamericana de creación de un mecanismo de integración. Había habido antes algo con centroamericanos que siguen siendo bastante fieles al concepto, pero el hecho de poner arriba de la mesa la necesidad que frente a ese mundo que abría la nueva organización del sistema económico y político mundial, actuar en convoy era importante. Y lanzamos esa la idea de la integración. Toda mi generación absorbió eso como un gran tema. Nosotros integrados iban a ser mucho más fuertes que separados. Y aparecieron las distintas aventuras que pasaron por la LAL, siguieron por la LADI, el grupo de Andino, el Mercosur, el CELADE, todas estas cosas que están hoy dando, de estas siglas, este cóctel de siglas. Algo se ha hecho, pero ciertamente aquel ideal todavía no fue redimido con una logro verdaderamente consistente. Pero fue una de las cosas que nos dejó también ese país. Por tanto, yo diría que en mi experiencia en CEPAL yo destacaría el papel de Naciones Unidas, la visión integral del desarrollo y por último y en tercer lugar esta idea de asociarnos en forma integrada para enfrentar el futuro. Bueno, la segunda experiencia que quiero referirme, antes de pasar al diálogo, es mi experiencia en el BID, que fue otro mundo, porque la experiencia en el BID es la experiencia del mundo financiero. Y ahí fue una experiencia, yo había venido de la banca privada, tenía por tanto como 13 años de banquero privado, había venido de un banco central, complicadísimo, el periodo del Banco Central fue un periodo horrible, inflación, una cosa espantosa. Bueno, y pasamos, pero por tanto venía pertrechado con ciertos contactos, pero el banco fue realmente una caja de multiplicación de aquellas experiencias y descubrimiento de muchas cosas importantes en un centro neurálgico como es Washington, que tiene, cuando se construye el mundo, el poder político va a Nueva York, el poder económico a Washington, el poder jurídico a La Haya y el poder comercial a Ginebra. Ese fue un poco el esquema, el gran esquema del orden mundial del año 45. De manera que en Washington estaba el poder económico, político y militar del país, pero estaba también el Fondo Monetario y el Banco Mundial. De alguna manera, crear el banco ahí fue una oportunidad. Yo llegué después de los dos grandes presidentes, Felipe Herrera y don Antonio Ortiz Mena, pero me dio una enorme oportunidad de conocer el mundo financiero, la complejidad del dominio de lo financiero para movilizar lo real y experiencias inolvidables. Yo diría, yo también elegí 3 para dejar con ustedes como reflexión. La primera cosa que me dejó la experiencia del BID fue, de alguna manera, entender por qué aquel sistema que se había ideado y que ha ido bastante bien, el sistema de CEPAL, que era básicamente sustituir importaciones, fomentar la producción interna, cerrar los mercados, tuvo una etapa de gloria que duró 10, 15 años, se creció muy bien, pero empezó a achicarse. ¿Por qué? Por 2 grandes fenómenos. Primero, porque las demandas sociales fueron creciendo y por tanto los presupuestos se engordaron y los ingresos no. Hubo déficit fiscal y el déficit llevó a la inflación. Entonces empezamos a conocer este fenómeno dramático de la inflación. Nos convertimos en la región inflacionaria par excelencia en el mundo. La inflación es importante. 100, 200, 300, 1000%, es una cosa. Y eso fue primero, sobre todo, el desborde financiero de los presupuestos del Estado. Y segundo, conocimos también el hecho de que por habernos cerrado en las economías habíamos perdido competencia, perdíamos capacidad de exportar y en cambio aumentábamos la de importar por el avance de los niveles de vida y de las nuevas incorporaciones de masas al consumo. Esos 2 elementos nos dieron la explicación de por qué estamos nosotros involucrados en un tema inflacionario tremendamente complicado, porque el tema de la inflación, conocemos las causas, sabemos las determinantes monetarias, pero sobre todo sabemos cómo la inflación estimula la pugna distributiva.
entre sectores. La inflación es en el fondo una gran pugna distributiva que hace que algunos sectores se beneficien más que otros y tengamos en esa manera una situación de crisis muy seria. América Latina comenzó a convertirse en la región inflacionaria del mundo. En segundo lugar, esa primera conclusión, entender esos mecanismos de por qué se había agotado el modelo de la CEPAL, estaba dado por el desborde fiscal y los déficits en el balance en cuenta corriente. Entonces pasamos a la segunda gran experiencia, que es el tema de la deuda. Ese sí que fue un tema. Ahí aprendimos mucho porque nosotros estábamos metidos en esto. El tema de la deuda empieza en el 1982, con la crisis de México, y entramos en cadena casi todos los países. Fue un periodo catastrófico. Los años 80 fueron realmente un desastre. Le llamamos en la CEPAL, yo le llamé la década perdida y quedó como marca de fábrica. Se llama la década perdida. No fue tan marca de fábrica porque recompusimos un poco la democracia, que no es poca cosa, ¿no? Sí fuimos saliendo todos de los procesos. Y eso es la propia inflación y la crisis de la deuda sirvieron para arrinconar a los regímenes de fuerza y de alguna manera pasar a la vuelta a la democracia. En eso fue positivo, pero en lo económico se cerraron los ministerios de Agricultura, el Ministerio de Fomento, instituciones de desarrollo, fue un desastre realmente impactante. En ese contexto me tocó actuar y fue complicado, porque había que buscar soluciones al tema de la deuda. Estábamos endeudados al tope, todos los países. Es decir, en los años 70, cuando empezamos a ver la crisis del modelo de la CEPAL, nos empezamos a endeudar. Como había petrodólares, nos prestaban plata y nos venían a dar la plata. Entonces llegamos a engordar la deuda una barbaridad. Cuando llega el señor Reagan, aumenta las tasas de interés, se nos arma un desborde muy fuerte. Entonces, ahí tenemos toda esa larga experiencia. Yo tuve en aquel momento una experiencia muy interesante porque dejo la CEPAL en el 85 y tomo la Cancillería con la vuelta de la democracia. Y en aquel momento se había creado un grupo llamado Consenso de Cartagena, que lo integraban los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía. Una mezcla de diosa y pantera, pero lo sacamos. Entonces, y fue muy interesante porque empezamos a negociar todo esto. Dificilísimo, ¿verdad? El mundo financiero es duro, muy duro. Duro y peligroso. Esta es mi conclusión, ¿no? Al final hubo un secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos con el cual hablamos mucho. Digo, mire, no se puede pagar, no hay forma. Por más que se quiera, esto no se paga, no hay tiempo, porque los países pagan intereses ni liquidez. Hay que hacer. Y tuvo la habilidad este hombre, muy inteligente, de crear una cosa bastante excepcional en la historia de la humanidad. Es reducir la deuda market friendly, es decir, en contacto con el mercado. Y eso fue una cosa fenomenal. En el año 90, usted le decía a un acreedor, mire, le debo 100 millones de dólares que no se los puedo pagar. Pero si usted me baja la deuda, yo de repente le doy una garantía y usted por lo menos tiene una garantía a su mano. Y así fue como empezó a rematarse un poco todo eso, y ese fue el plan Brady. Uno decía, bueno, yo la vendo al 80%, yo la vendo al 75%. El que la vendía a precios más baratos se quedaba y se le entregaba un bono a interés cero a 30 años que nos prestaban los japoneses o los americanos. Y así salió lindísimo, porque se pudo arreglar y salimos del tema del endeudamiento. Eso fue toda una experiencia interesante. Ahora, ¿qué es lo que yo diría que tenemos que tener en cuidado con todo esto? Es un poco el pensar las trampas de la deuda, ¿no? Del endeudamiento hay que mirarlo con cuidado. No es que no haya que endeudarse, pero hay que endeudarse sabiendo cómo y para qué. Pero también es importante darse cuenta que hay todo un mundo financiero, y eso lo aprendí bien conociendo los intestinos del mercado financiero, muy complicado. Es decir, el mundo tiene ahí un desafío muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo, nosotros en el año 30, cuando las crisis del 30, se crearon los bancos centrales, que estaban en algunos países, pero en América Latina, en todos lados, que fueron los que controlaron a la banca privada. Y hoy en día la banca privada está controlada, y en todas partes hay o el Banco Central o el Centro de Control del Sistema Bancario, existen.
Pero también es cierto que hay una banca que no controla a nadie. La banca especulativa, banca en la sombra, que alguien dice que es el 20 o 25% del total de la banca. En ese sector, en ese ojo negro, en ese pozo negro que hay ahí, pasan problemas que sacuden al mundo. La crisis del 2007-2008 fue producto de eso. A mí me tocó conocer cómo opera ese mundo. Es un mundo que habrá que regular. Si el mundo no es capaz de regular ese mercado financiero que está en la sombra, vamos a tener problemas. Eso fue lo que realmente me permitió, al entrar en los intestinos de los problemas, ver cómo opera, cómo se alimenta la especulación, una especulación que fue capaz de destruir, como digo, 13% del Producto Mundial, cientos de bancos, otros miles de desempleados, todo por una especulación financiera. El mundo tiene que controlar ese negocio. Yo lo he conocido de cerca y creo que hay que controlarlo, que es parte de... Esta fue la segunda gran... O sea, conocer el mundo financiero. Y la tercera fue un poco ver cómo salimos de todo aquello. El banco me enseñó al retorno de la ortodoxia. Cuando salimos de las deudas, cuando salimos del tema de la deuda y se empezó a abrirse un nuevo horizonte, entramos en lo que se llamó el retorno de la ortodoxia económica, el neoliberalismo, uno de los grandes conceptos cuestionados hoy en varias partes, especialmente ahora con la llegada de los nuevos líderes a Estados Unidos. Es decir, de alguna manera, aquel neoliberalismo lo que dijo es, bueno, vamos a reducir el Estado, vendiendo empresas, con la plata con la que vendemos empresas vamos a pagar las deudas, y vamos fundamentalmente a bajar los aranceles para tener todo, y sobre todo entender privatizar empresas públicas. Afortunadamente en Uruguay nosotros nos opusimos aquí, yo estaba afuera, pero con buen criterio, a no privatizar ciertas cosas importantes, como el Banco de la República, por ejemplo, como ANCAP o como UTE, pero muchos países entraron en esta onda y hubo un periodo de euforia. En los años 90 fueron un periodo de euforia, pero igual entramos en crisis al final de los 90 porque caen las materias primas. Pero fue un periodo de una experiencia interesante, porque nosotros tuvimos que entrar, yo me acuerdo, yo estuve algo así como 20 o 25 procesos de ajuste en otros tantos países, en algunos más de una vez, y entender nuevamente aquello que dije al principio, cómo la fórmula económica tiene que estar matizada por las consideraciones sociales, consideraciones políticas, consideraciones humanitarias. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ese periodo que despertó un crecimiento interesante en América Latina y una nueva inserción internacional, también dejó como saldo la idea de que es necesario cuidar la manera como se hacen estas cosas, porque de alguna forma los países necesitan un mercado que funcione, pero también necesitan un Estado. Es decir, nosotros tenemos que tener la mano invisible del mercado, pero la mano visible de la justicia, la mano visible de la equidad, etcétera, etcétera. Precisamos las dos manos para manejar. Bueno, estos son un poco los tres grandes toques que quería dejarles sobre mi experiencia con la CEPAL y las tres grandes contribuciones que dio mi experiencia. Yo le agradezco mucho a la vida haber pasado por estas experiencias. Estoy tratando de escribir algo, a ver si sale, porque esta edad te olvidas de un día para otro, así que estoy tratando en lo posible de ver si puedo acordarme, pero creo que yo estoy contento de haber entrado en el mundo internacional, estoy muy feliz de haber pasado por mi experiencia microeconómica, creo que fue una cosa que me ayudó mucho. Fue muy interesante haber trabajado para mi país en donde estuviera. Yo nunca salí del Uruguay en lo afectivo y en el compromiso. Por tanto, todo eso me ayudó. Pero la experiencia internacional, si tuviera que vivir de vuelta, pues me gustaría repetirla porque fue una buena experiencia de la que realmente extraje muchas lecciones. Algunas cosas muy generales se las acabo de dejar a ustedes. Muchas gracias. Mi pregunta pasa por su opinión sobre los próximos 4 años de la mano de Donald Trump en Estados Unidos y qué podemos esperar para la región. Mira, es difícil contestar esa pregunta, pero más que uno la contesta con más preguntas, ¿no? Yo debo decir que no quiero pasar como saborí, ¿no? De que yo en las últimas semanas estaba
muy convencido que iba a ganar Trump. Porque el mundo está enojado. Está enojada la gente. Por distintas razones. Con derecho, siempre, casi siempre, pero no siempre con derecho, pero está enojado. Y como está enojado y tiene instrumentos para mostrar su enojo, vota al que está contra el establishment. Entonces hay una suerte de subida de ese estado emocional donde no se vota con la cabeza, sino con el corazón o con estado de ánimo. Entonces, eso es malo en general, porque eso alimenta el surgimiento de estas posiciones que comienzan por negar todo lo hecho. Yo cuando digo, vamos a ver qué está... A mí me cuesta incluso cuando hablamos del país, sobre todo la gente joven, digo esto, ustedes todos toman por dado lo que tenemos. Costó muchísimo. Es decir, llegar a tener esta democracia que tenemos hoy fue muy duro. Llegar a tener esta racionalidad económica que de blanca, colorado, frentista, y que más o menos tiene, costó muchísimo. Aquí, por ejemplo, llegar a entender que el tipo de cambio es un precio. Amigo, llegar a entender que la carne, a pesar de que la producimos, es más cara porque en el mundo está cara. Todas esas cosas, hoy en día nadie discute, por ejemplo, que debe subir la nafta si sube el petróleo. También se debe bajar si baja el petróleo. Pero de alguna forma, entonces, esas cosas que están hoy incorporadas al quehacer del sentido común no se lograron con facilidad. Lo que yo digo es, no se trata de rendir homenaje a esa sensatez, se trata simplemente de que tenemos que tener conciencia de que todo eso costó y que por tanto las salidas hacia el futuro deben partir de esa base, que hemos hecho muchas cosas, pero realmente hay cosas que han quedado atrás. Y lo que ha quedado atrás es básicamente, en primer término, el hecho de que se está generando en el mundo un problema de desempleo como consecuencia de la globalización. Y eso es lo que molesta a los Estados Unidos. El desempleo que ellos atribuyen a la globalización, claro que no computan en los que ganan con la globalización, pero en el fondo los que protestan por eso son los que se hacen presentes y llenan los votos. Y yo creo que además hay que tener en cuenta que todo este fenómeno se da en un momento de extraordinario cambio en la tecnología y en la capacidad de empleo. La robotización, la nanotecnología, la biología, todas esas cosas que hoy están complejas. Por supuesto, la digitalización está generando unos desafíos espectaculares a la forma de producir y sobre todo a los empleos y al cambio. Entonces, de alguna manera hay una combinación. La globalización no le fue bien a todo el mundo, dejó afuera una cantidad. Y por otra parte, tenemos en este momento una situación en donde tenemos un avance espectacular de la tecnología que en 4 años nos cambia completamente la vida y que significa un desafío brutal al tema de empleo. Es decir, en Estados Unidos se calcula que en el año 2030 el 50% de los empleos de hoy habrán desaparecido. Entonces hay una serie de nubes arriba. Entonces quien viene y ataca eso y dice vamos a encerrarnos, que así hacemos... Bueno, es un poco ese el tema, olvidándose que la apertura externa fue y la globalización tuvo aspectos tan positivos como por haber sido los 30 o 40 años más brillantes de la historia de la humanidad. Nunca tanta gente en tan poco tiempo salió de la pobreza del mundo, esa es la verdad, nunca. Nunca ha habido tanto mejoramiento en la calidad de vida de la gente en términos generales. Salió más gente de la pobreza que los otros 2000 años. Entonces, de alguna manera, esa mezcla de desafíos que te provoca una globalización imperfecta y que deja gente afuera, lo que está generando ahora el desempleo, todo eso genera un estado de ánimo muy complicado. Desgraciadamente en Estados Unidos se complica con los temas raciales, que están metidos adentro, con los temas de la inmigración, entonces es un caldo de cultivo para cualquier tipo de demagogia y todo eso es lo que está llevando al país a una situación complicada. Ahora, tú me decías qué va a pasar en los próximos 4 años. Es muy difícil, estamos actuándose en el tema de después. Es muy difícil que seguramente pueda el presidente cumplir con todas las cosas que dijo en la campaña, pero va a provocar de todas maneras estados de ánimo complejos que hay que de alguna manera evaluar
Y yo pienso que ahí es muy importante que nosotros como región asumamos, y es una conclusión, que si la integración y la cooperación regional fue importante, para mí siempre, hoy muchísimo más importante. Porque si de alguna manera tenemos que navegar en un mundo donde se cierran puertas, donde se entran a establecer preferencias, navegar solos es mucho más peligroso. Hay que navegar en conjunto para poder tener poder de negociación. Esto es una lección que uno sacaría por delante. Yo no creo que finalmente se lleguen a cumplir, pero la sociedad americana está en un estado de turbulencia, está dividida ya. Hay una división muy fuerte en esa sociedad, que incluye temas raciales, temas migratorios, temas de sexo. Todo ese tipo de cosas genera un clima potente. No se trata de una revolución en las Islas Seychelles. Estamos en el país rector del mundo, con fuerzas que además en otros sectores están de alguna manera alimentando ese tipo de cosas. Yo no soy pesimista, a esta edad no voy a dar el lujo de ser pesimista, no se puede. Pero sí creo que hay momentos complicados, que hay que mirar a ver cómo evolucionan las cosas y tratar de esperar que realmente los cambios que pueda haber puedan ser confrontados con más sentido común y el sentido de la propia conveniencia de los Estados Unidos, ¿no? Hay países que están en este momento muy preocupados, el caso de México es uno de ellos. De repente es un país que tiene cientos de empresas establecidas ahí para producir, que tiene un pacto de los años 90 espectacular, y de repente aparece alguien que puede decir vamos a tirar eso, ha puesto en situación muy nerviosa. Es un momento difícil. Yo creo que no hay que dramatizar demasiado, hay que tratar de esperar con calma y que de alguna manera se vayan imponiendo los hechos. Y el hecho también que el partido del presidente es un partido muy liberal. Es el partido que apoya los tratados de libre comercio y la reducción de aranceles y la apertura de los mercados. Es decir, que va a contrapelo de su propio partido, que va a ser, por tanto, un gran estabilizador de todo esto, que necesita el Congreso. Es cierto, en Estados Unidos hay algunos controles muy importantes, el Congreso es un control muy importante, la justicia es un control muy importante, y los medios de información, que fueron los grandes fracasados, porque realmente lo que colapsó fue la incapacidad de los medios de influir en la opinión pública como habían pensado. Es decir, es para sentarse, para tomar un vaso de agua y pensar las cosas con calma. Yo creo que vamos a ir saliendo, va a ser menos grave que lo que puede anticipar uno, pero va a costar. Muy importante, yo quiero ver quién va en el gabinete, a quién nombra, que todo eso hace un poco. Pero además, no te olvides que esto no es solamente el señor Trump. El señor Francia, tenemos a Madeleine, tenemos en Inglaterra el Brexit. A mí la única cosa que yo digo que causa realmente, no sé, cejas levantadas, es el hecho, nosotros siempre hemos tenido como modelo político a los políticos de estas regiones, sobre todo en Inglaterra, un país que inventó la ciencia política, la ciencia económica. Cuando veo el debate, y los nuestros, o mucho mejor los nuestros, yo nunca vi debates tan groseros y tan violentos como los que he visto en estos dos países. No es un consuelo, pero cuando digo, bueno, tampoco no nos flagelemos demasiado. ¿Qué recomendaciones da para mejorar las Naciones Unidas? Bueno, hay un informe que anda para vuelta, que te lo puedo mandar, pero yo creo que lo primero es tratar de restablecer un poco el respeto de los grandes países por las resoluciones del sistema. El sistema tiene un nivel de grandes decisiones que hacen un poco a la política internacional, al uso de la fuerza. En todo eso el sistema ha fracasado. Fracasamos en Siria, estamos fracasando en el norte de África, fracasamos en la frontera ruso-europea. Ahí el sistema no apareció para nada. Ahora tenemos un nuevo secretario general que espero que algo pueda hacer. Pero ahí se repite lo que se ha dicho siempre. Son instituciones que dependen de la voluntad que pongan los gobiernos de respetar lo que se resuelve. Es verdad. Es decir, no hay forma de imponer de otra manera. Pero la experiencia de los últimos años muestra... Ya empezamos con Irak, con el conflicto de Bush hijo. Ahí empezamos ya a forzar las cosas. Pero en este momento, el bypasseo que ha habido del Consejo de Seguridad en este momento en esos grandes temas... Entonces lo primero sería un poco establecer un cierto pacto en la política y que los países respeten esas resoluciones. En todo lo otro, yo creo que es muy importante seguir defendiendo
las cosas que el mundo necesita hoy. El mundo necesita una política de refugiados que tiene que estar de alguna manera inspirada y en manos, todo lo que se pueda en Naciones Unidas. Precisamos todos los temas devenientes a lo social, a lo económico, en fin. No había que las Naciones Unidas han hecho cosas realmente muy impactantes en ciertos sectores de la pobreza, por ejemplo. La reducción de la deuda que se hizo, el hippie famoso, ¿no? Se hizo sobre la base de la inspiración de las Naciones Unidas. Es decir, las cosas que se han logrado realmente, pero en el máximo, que es el tema del Consejo de Seguridad, yo creo que las últimas experiencias muestran que el Consejo ha perdido autoridad para hacerse cargo de resolver estos temas, ¿no? Y eso, si los países no responden, pues es muy difícil imponerlo por la fuerza. Don Enrique, a mí me gustaría referirme a su época en la Alianza de las Civilizaciones. Me había olvidado. Está claro que esa polarización inmensa entre miradas sobre lo que es la moralidad, lo que es la convivencia, sigue siendo realmente enorme, y que a su vez, a la sombra de esa polarización, se están generando estos terribles flujos migratorios como no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quizás dos preguntas. Primero, ¿qué piensa usted que se pudo lograr hasta ahora con esa alianza y si todavía tiene fe en ella? La segunda parte tiene que ver con esos flujos de migración. Estuve la semana pasada con el director de operaciones humanitarias de Naciones Unidas y él nos hablaba con enorme tristeza. Él decía que si se comparaba lo que había sido el final de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, la enorme inversión que había habido en países devastados, con lo que ha habido ahora en Turquía, que prácticamente no ha sido nada, a él le daba la impresión de que el mundo ahora, o los dirigentes del mundo ahora, eran menos humanitarios que los del 45 y que quizás no hubieran invertido ni siquiera en una carta o en una declaración universal si se les pusiera en la mesa hoy día. Nos deprimió mucho a todos, pero viendo los números hay que ver que todavía se invierte muchísimo más en armamento que en lo humanitario y que no parece percibirse el terrible peso en el futuro que va a tener esta inmigración. Yo creo que, con respecto a lo primero, fíjese, fue una linda experiencia esa, ¿eh? Fue una idea. Primero ya había habido en el seno de la Asamblea General un debate que había puesto el presidente de Irán, cuando era presidente, que era todo el tema de diálogo de civilización. A mí me gustaba mucho más. Después los españoles, Zapatero, que puso esto en marcha, le llamó alianza. La palabra alianza es complicada, porque alianza implica ceder, dar y recibir. Y en materia civilizatoria, ceder es una cosa muy complicada. Yo hubiera preferido diálogo que lo real, ¿eh? Pero bueno, como ya el tema había sido comprado antes, le pusieron alianza. Fue muy interesante, porque éramos 22 personas donde había de todo, porque había representantes de las iglesias, representantes del mundo islámico, representantes del mundo cristiano, del mundo protestante, indio. Yo aprendí mucho más que lo que pude aportar, porque era precioso, de la gente que estaba. La verdad que me sirvió de mucho para entender un poco los elementos que están detrás de las distancias civilizatorias, que no son siempre, que están un poco nubiladas por la introducción de temas pasionales, de conflictos. Le voy a contar este cuento porque es interesante. Allá en el año 69, U Thant, que era el secretario general, un birmano budista, una persona de una enorme seriedad y además serenidad, era una cosa bien budista. Entonces fuimos a verlo con el doctor Previs, que era el director del Instituto de Planificación de la CEPAL, a explicarle a este hombre lo que estábamos haciendo. Entonces le explicó don Raúl, que era brillante, son 20 minutos explicando todo lo que hacíamos. Bueno, este hombre dijo, mire, don Raúl le dijo, yo lo felicito, creo que ustedes están haciendo una labor muy importante en materia de apoyo al desarrollo económico inteligente con la planificación,
pero yo creo que los temas sociales se van a resolver en el fondo, dijo, y quizá también los temas económicos, pero, le dijo, lo que va a generar la gran división del mundo que vendrá es el problema de razas, de religiones y de nacionalidades. Exactamente lo que está pasando hoy. Donde la racionalidad se oscurece y aparecen las pasiones y aparece la instrumentación de esas pasiones por otros intereses que no son necesariamente los que surgen de los diferentes religiosos o raciales. Entonces de ahí tenemos, no se avanzó mucho en esto, ¿verdad? Continúa todavía, hay una secretaría, continúa, no se avanzó mucho, pero de alguna manera empezamos a entender mucho más las cosas. Y, por ejemplo, uno de los grandes temas que se ventiló ahí es que el Islam como tal no está promoviendo la violencia, que por tanto esto es una instrumentación que se ha hecho por otros propósitos, pero que de alguna manera está presente, y de alguna forma de los temas que más se apuntó es un poco al tema de la educación, al tema de los contactos con los jóvenes, para entender este diálogo civilizatorio como algo concreto al verse las caras, ¿no? Yo digo que uno de los instrumentos civilizatorios más importantes del mundo de hoy es el fútbol. Yo cuando voy a Japón y me dicen Barça o Barcelona, es una cosa, o Barça o como Madrid, una cosa, la gente conoce estos temas, yo creo que esos tipos de instrumentos podrían servir realmente para, pero no avanzó mucho más. Pero fue una buena idea y yo creo que sirvió un poco, sobre todo para esclarecer la naturaleza de los problemas. Después usted me preguntó, por esto último que preguntó tiene toda la razón, Es decir, dado que los países comienzan a tener crisis económicas y por tanto capacidad de generar menos recursos para la cooperación, hoy por hoy realmente lo que está pasando en Siria es atroz, es una cosa de esas que uno diría, y yo creo que ahí también la reconstrucción es fundamental. ¿Habrá en el mundo capacidad para ayudar? Yo diría que no, hoy no lo hay. Hoy no lo hay, sobre todo un país que tiene, que son tantos millones de personas, ¿verdad? Yo creo que tiene razón, que no hay esa sensibilidad que hubo en su momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había un país inmensamente rico, el que tenía todos los recursos, todas las posibilidades, y pudo poner al servicio un plan Marshall. Pero hoy el plan Marshall son cifras de niños comparado con lo que precisa hoy el mundo, ¿no? Es un tema realmente, en Europa, como ustedes saben, un tema muy complicado, que está agravado hoy en día por el surgimiento de las nuevas fuerzas políticas que cuestionan todo esto y que están contra la globalización, Entonces, yo no sé cómo se sale de esto, sinceramente, pero el tema es muy grave y muy urgente, ¿no? Tú hablabas de mirar la zona y la integración como una alternativa frente a esta nueva situación de Estados Unidos, lo cual en el horizonte cercano no parece muy factible, ¿no? Tampoco por acá andan bien las cosas en integración. Entonces yo pienso en China. Tú fuiste protagonista de la apertura uruguaya de China. Entonces pienso, la pregunta es si frente a la nueva situación de Estados Unidos, China todavía adquiere más importancia y si es realista pensar en un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Y no sé, algún comentario que nos puedas hacer de aquel inicio, ¿no? Primero me parece bien que el país busque ese tipo de acuerdos, yo creo que es una cosa inteligente y me parece que va a ver cómo sorteamos el tema en el seno del Mercosur, cosa que tendrá que discutirse y negociarse, porque hay que ver qué se hace con la tarifa externa común, etc. Yo tengo la impresión que China, debido precisamente a que Uruguay está en medio de todo en Mercosur, podría tener interés en que esto avanzara, pienso yo, pero habría que estar un poco... ahora, yo tengo la impresión de que para nosotros el tema, ahí donde yo vería la verdadera relación entre la Alianza del Pacífico y los países del Mercosur, ¿verdad? En ese tipo de negociaciones América Latina debería tener el máximo de colaboración para negociar. A mí me parece que también podría ocurrir que el Mercosur quisiera negociar un tratado con China, que avanzara en este campo. Pienso que el hecho de haber puesto esto arriba a la mesa va a promover de alguna forma que se muevan otros resortes para llevar adelante la cosa. Yo creo que tenemos que ver qué pasa con respecto a China. China ahora tiene otras preocupaciones muy importantes. ¿Ver qué van a hacer los Estados Unidos, que le debe 100% del producto en deuda, y que tiene además es el gran mercado
comprador y vendedor, es una relación extraordinariamente compleja e integrada. Eso debe ser para ellos un tema muy serio en este momento, yo estoy pensando. Pero yo creo que el país hace bien en promoverlo. Nosotros abrimos las puertas allá en el año 88, casi al final del periodo en donde China ahora cerró la puerta para nuevas incorporaciones, ¿no? Pero fue una cosa... Yo creo que es necesario seguir hablando, porque el mero hecho de tener esto va a obligar al propio Mercosur a movilizarse. Primero, flexibilizando si puede, y en ese contexto yo creo que China tendría cierto interés. El Uruguay cuenta, no por su tamaño, sino un poco también por su peso especial que tiene, porque la consideración, como pasó con nuestro caso, nosotros no era que le importara el mercado uruguayo, es decir, importaba fundamentalmente que un país como Uruguay, con prestigio internacional, pudiera realmente estar saliendo de Taiwán, cosa que lo hicimos. De manera que yo te diría que en este momento me parece bien. Creo que este escenario con Estados Unidos cambia, no sé todavía en qué manera, la actitud de China, creo que va a estar muy influida por ese hecho. Y ahí quizá también hay que ver qué va a hacer China, qué va a hacer el TPT, el Tratado del Pacífico de los 12 países, con Estados Unidos que se va a retirar. ¿Eso va a continuar? ¿Puede entrar China en esos 12 países? Es decir, todo un escenario muy tembladeral que no es muy difícil ubicarse en este momento con precisión. Pero va a ser complicado todo en todo caso. Yo creo que el país hace bien en seguir, va a ver hasta dónde puede llegar China y hasta dónde podemos llegar nosotros negociando con Mercosur. Una pregunta, yo estaba pensando en el tema de la historia de la humanidad. ¿Cómo después de la Segunda Guerra Mundial con las Naciones Unidas, uno pensaría que las grandes masacres, holocaustos, etcétera, ya no tendría más razón de ser dentro de la historia de la humanidad, pero uno ve que desde el 45 hasta la actualidad hubo otras masacres, por ejemplo en Camboya, Laos, Ruanda, que en el caso de Ruanda fue algo horrible, triste, porque en realidad también había soldados de la ONU, de cascos azules, y no impidieron la masacre, se quedaron inmóviles. Y por último, la guerra actual en Siria, que capaz que yo estoy equivocado, pero la veo muy parecida en realidad a la guerra civil española, salvando las diferencias culturales y las diferencias ideológicas, porque en la guerra civil española había una diferencia de fascismos y ahora un extremismo religioso. Usted, viendo este panorama, ¿usted cree que en verdad la ONU pudo cumplir el papel deseado o el papel querido a nivel humanitario? No lo sé. Si realmente pudo haber hecho mejor lo que hizo, eso que estás preguntando tú. Si pudo haber hecho mejor lo que hizo. Siempre cuando llegas a ese tema tenés que... Las Naciones Unidas no inventan recursos. Dependen de los recursos que le vienen de los gobiernos. El secretario general pasa el sombrero, ¿verdad? Va llamando por teléfono a ver cuánto pueden poner. Bueno, ahí está limitado por lo que los países quieran dar. Y esa generosidad se fue achicando. Yo recuerdo, en los años 70 eran otros problemas también, pero era más fácil conseguir plata. A mí me tocó mirar una cosa interesante. Ahora me estoy acordando. En el año 75 se produjo el tema del aumento del petróleo. Subió en el 73, el 75 un agujero espantoso. Y el secretario general, Balja, me llama y me dice, mire, tiene que ir a buscar plata. Digo, bueno, no, tiene que ir al país, una misión secreta para conseguir plata. Y conseguimos plata. Y sabes que conseguimos plata incluso mucho en países que no eran los países ricos. ¿Sabés quién fue uno de ellos? Venezuela. Yo lo fui a ver a Carlos Andrés Pérez y digo, mire, presidente, secretario general, me pide, no te preocupes, dice Enrique, no te preocupes, yo mañana. Ese señor al otro día mandó a su canciller con un cheque de $300 millones de la época, que son 3.000 de hoy, donación directa para el Fondo de Ayuda a los países para pagar su cuenta petrolera. Es decir, había otro sentido de la responsabilidad, incluso de países en vía de desarrollo. Venezuela no era rico, era país que tenían en ese momento un excedente petróleo. Pero lo mismo pasaba con los países petroleros, en fin. Eso ha descendido bastante, ha caído. La capacidad de ayuda, y ha caído primero porque ha habido cansancio.
Segundo, porque ha habido crisis también que hace que los países tengan menos recursos. Y un poco también desencanto con la forma como a veces se aplica la ayuda, que tampoco hay que descartarlo, ¿no? En fin, de todas maneras estamos en una encrucijada con muchos factores jugando al mismo tiempo. Refiriéndome a la situación en Estados Unidos y haciendo eco de Gran Bretaña, ¿cuánto cree que el afán de partidos tradicionalmente de izquierda como el demócrata o el laborista de unirse al afán de privatizador y liberalizador del comercio empezado por los partidos conservadores y republicanos, y ignorando de cierta forma sectores tradicionales de su coalición partidaria como industrial y agricultural, cuya vulnerabilidad ha sido realmente subestimada, ha contribuido a las últimas pérdidas electorales de estos partidos en sus naciones, y si cree que el Partido Demócrata puede volver a sus raíces más socialdemocráticas, como fue en la época del presidente Roosevelt, como hizo el Partido Laborista elegir a Jeremy Corbyn como líder de su partido. Yo creo que en general en la tradición americana nunca ha habido más de 2 elecciones de más de un mismo partido. Esto creo que también se ha cumplido ahora en buena medida, ¿no? Eso. Lo segundo es que creo que se dan estas grandes contradicciones que en Inglaterra el Brexit sale y las políticas de los países, de los conservadores, que además tienen en este momento siempre una tradición de apertura. Para nosotros, por ejemplo, la salida de Inglaterra de la Unión Europea nos complica mucho la vida en el tratado del Mercosur con Europa. Nuestro gran aliado en la mesa defendiendo la libertad era Inglaterra. Ahora quedamos en manos de los sectores más duros de la agricultura europea. Pero es curioso que estas banderas las asume un partido que fue siempre liberal y aperturista. Y en Estados Unidos lo mismo. El presidente actual electo asume una actitud proteccionista y de cerramiento, perteneciendo al partido que más defendió la apertura y los comercios libres. Son esas contradicciones que te dan estos momentos que da la impresión de que esto no podría durar, pero vamos a ver cuál es la evolución que tiene. Por eso, en el caso concreto de Estados Unidos, va a tener serios problemas para avanzar con esta propuesta, porque en el partido hay gente convencidamente aperturista. Va a ser muy difícil que lo pueda evitar. Ahora, tendremos ocasión de revertir estas cosas y cambiar. Yo creo que el Partido Demócrata se va a rehacer, porque tampoco la candidata perdidosa tampoco ha sido. Tiene incluso el voto popular, ¿no? En Estados Unidos ganó el sistema, pero popularmente ganó la señora Clinton. Ganó por 700, no cuántos mil votos. Así que de alguna forma el país está dividido y eso preocupa. Ahora, yo espero que haya en este momento capacidad para que el propio presidente se dé cuenta que tiene que gobernar para todo el país, ¿no? Y que si no lo hace va a tener frenos en la justicia, pero sobre todo en el propio Parlamento, donde está su partido, con ideas que son contrarias a las que él está exhibiendo. De manera que vamos a ver, hay que esperar un poco a ver cómo se desarrollan las cosas, pero yo creo que el Partido Demócrata se va a rehacer, como espero que se haga también el Partido Laborista en Gran Bretaña. Debo pensar que esto no es el fin. Ya hemos visto varias crisis finales del capitalismo también. Yo creo que esta va a ser una crisis que se da, pero va a costar. Bueno, muy bien.